Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, la coordinadora, en realidad la narradora de este programa que se llama Historia Cultural de Cuba. Hoy tengo en realidad la oportunidad de entrevistar a una persona que la conozco hace como 40 o 50 años. Increíblemente hemos estado envueltos en la cuestión cultural de Cuba todos esos años. Su esposa, que no la puedo describir aquí porque va y me mete un cucharatazo, fue alumna mía cuando estaba en la universidad, en Miami-Dade College y después en Barry College. Luego trabajó conmigo. Conozco a los hijos requete bien. Él fue tan afortunado que tuvo una suegra ejemplar, porque Cuca es una de las mujeres más buenas que yo he conocido en mi vida. Bueno, pues yo tengo el gusto de presentarle a ustedes Jorge Sosa. Jorge Sosa estudió Ingeniería Química en la Universidad de Cornell, que imagínate tú, estamos hablando de una persona que hace 40 años estaba estudiando en Cornell, que era una época donde los cubanos estábamos cantándole a Jayalía, porque por lo menos teníamos trabajo en la factoría allí. Después de eso, en las cosas que tiene Jorge, y en verse envuelto en 400 cosas, fundó un grupo allá en Cornell y me invitó a mí a hablar a Cornell. Nunca se me va a olvidar, hablar sobre la cultura cubana. Más tarde, él se envolvió en una empresa que yo tenía de crear el Club Cultural Cubano. Él estaba como miembro de ese grupo estudiantil juvenil que era Abdala. Cuba, la pobre, nunca ha sido abandonada por nosotros, porque hemos siempre sido bastante fieles. Yo me acuerdo que yo llevé a Jorge a conocer a una gran amiga mía, a Lidia Cabrera, que tenía un sentido del humor increíble. La verdad que tengo que reconocer que es una mujer verdaderamente campechana, es una verdadera aristócrata campechana. Y Lidia Cabrera le puso a él de apodo Iroko, que en la lengua nagó de Nigeria, Iroko es el nombre del árbol sagrado, la ceiba. Porque francamente el volumen del distinguido y el tamaño de él era tan impresionante que entramos en el apartamentico de ellas, ahí en Anastasia, y Jorge lo llenó. Luego tú enséñale la piedra. Sí, Lidia Cabrera nos regaló, a ti te regaló una, y a mí me regaló esta que lo conservo y espero pasar esto a mis hijas. Por lo menos esa es una piedra, vamos a decir, encantada, porque la tuya mete miedo, la tuya asusta a un bulldog o un San Bernard. Pero a mí me impresionó Lidia en el sentido que en la casa tenía todo lleno de piedras, como a un pie y medio de la pared, lo tenía todo bien decoradito. Y ella decía que ella caminaba todos los días y cuando veía una piedra, le veía un espíritu y ella todo lo que hacía era sacar el espíritu pintando esas cosas. Yo me acuerdo, a ella yo la invité al North Campus, que era donde yo enseñaba, aquí mismo donde estamos ahora filmando, hablarle a la Federación de Estudiantes Cubanos que yo había fundado. No había dinero para eso. Nosotros los cubanos hemos tenido como karma, en muchos casos, inventar nuestra cultura y empujarla a nosotros mismos, porque no es que no se facilitó, no había dinero para pagarles a las personas que venían de conferencistas. Y yo, que estaba arrancada, como Dios sabe, lo que hacía era que le compraba alguna bobería, le compré unas plumas, que era lo único que yo podía comprar, y le invité a almorzar a mi casa, que no queda lejos de aquí, a 6 millas, bueno, o 8 millas, qué sé yo. Y cuando llego a mi casa, ella, la pobre, yo tengo una casa muy bonita, se recuerda a las casas de reparto Coli de La Habana, amplia, de muchas ventanas, etc. Me dice, ay, Mercedes, qué gusto tu casa. Digo, ay, hija, no me digas nada, que como me estoy divorciando no me va a quedar más remedio que vender esta casa y me va a doler. Y me dijo, ¿te duele tanto? Digo, ah, sí. Dice, pues chica, yo te voy a preparar algo para que tú no la tengas que vender. Y en la parte de afuera de la casa hay como una especie de parterre, de cantero, y estaba llena de piedras decorativas.
cogió la piedra esa grande, me la pintó y me dijo esto. Tiene una fortaleza de madre, porque esta piedra lo que hace es que cualquier cosa que te tiren a ti mala, la echa para atrás. Y le cae arriba al que te echó. Así que esto es la piedra contra el mal de ojo. Óyeme, yo nada más que la he usado un par de veces y me ha dado unos resultados magníficos. Y tengo mi casa y tengo mi piedra y todo lo demás. Pero no quiero distraer más a la audiencia, sino de hablar de lo que va a hablar Jorge hoy. Jorge ha recogido una gran información sobre algo de que yo estoy bastante consciente, pero no tan empapada. La presencia increíble de Cuba en la Florida. O sea, nosotros no llegamos ayer, llegamos hace más de 500 años. Cuando yo estaba en Tallahassee, por ejemplo, yo trabajé por 2 años, arqueológicamente hablando, en una misión española, San Luis. Había muchos objetos de origen español, influencia cubana, etc. Pero él va a hablarnos de, más que nada, de Tampa, Ybor City y de Cayo Hueso. El tiempo no va a ser lo suficiente, pero queríamos destacar de todas las datas que él tiene. Yo quisiera destacar varias que son sobresalientes. En primer lugar, y muy importantemente, la presencia nuestra aquí, que desgraciadamente se debe en parte a que la historia política cubana ha sido tan negativa que el exilio ha sido parte prácticamente de la experiencia de los últimos 200 años. Vamos a ver estos exiliados de Tampa y de Cayo Hueso. Cayo Hueso, Martí City en Ocala, West Tampa y Ybor City. Okay. Y bueno, yo voy a meter mi cuchareta también, porque en San Agustín fue donde creció el padre Varela y donde murió el padre Varela, donde lo enterraron, y para mí el padre Varela es el manantial de la cubanía. Y cuando Martí baja a Ybor City, invitado por los cubanos, él para en San Agustín para rendirle tributo al santo cubano. Esa es la primera referencia que se conoce de santo a Varela. Pero bueno, ha habido cubanos regados por todos lados, porque yo traje unos mapas de las misiones y la presencia española, y ha habido cubanos por todos lados. Pero mayormente en aquel entonces, al principio de la guerra de los 10 años, el grito de Yara, los núcleos principales de cubanos estaban en Nueva York y New Orleans. Entonces, al principio, alrededor de los 860, empiezan a llegar a Cayo Hueso tabacaleros. Una razón es que si tú importabas el cigarro ya hecho, te comían los impuestos. Pero si tú traías la hoja y la trabajabas aquí, pagabas muy poco impuesto. Entonces se empezaron a mudar para acá un montón de pequeñas factorías, y empezó a crecer la industria del cigarro. Déjame decirme esto antes que se me olvide. Los mismos anglosajones admiten que la industria del cigarro a finales de los 1800, principios de los 1900, financió 2/3 partes del presupuesto del gobierno de la Florida. En Tampa, antes que se estableciese Ybor City, nada más que generaban $600 de impost duties en el puerto. A los cabos de los 10 años estaban generando más de $600,000. Eso simplemente para, como el dinero habla, estamos en una cultura bastante mentalizada, para que se vea la fuerza, que no solamente Miami, que se ha levantado Miami, sino que también en aquel entonces nuestros antepasados levantaron a Cayo Hueso, la llevaron a ser la ciudad más rica y más grande de la Florida. De hecho, Carlos Manuel de Céspedes, hijo, fue alcalde. Fernando Figueredo fue el primer representante cubano en Tallahassee. Con él fueron 3 más. También, y menciono esto porque después si entramos en el efecto del racismo,
tú vas a ver cómo esto ayudó a la gente de Cayo Hueso en comparación con la gente de Ybor City y West Tampa. También los cubanos tenían comisionados, habían republicanos y demócratas, jueces, eran jefes de aduanas. No solamente que ellos trajeron una industria para acá y no compitieron con los locales, con los nativos o los que eran nativos de aquel entonces, los americanos, porque la gente que estaba aquí nada más que pescaban generalmente esponjas y se dedicaban a salvar los barcos que se hundían, a coger lo que podían de eso. El cubano no compitió con los locales, sino trajo una nueva industria. Es más, creó fuentes de empleo y creó riqueza, porque con eso vinieron las sociedades mutualistas. El San Carlos se funda en 1871. El Ateneo se funda en 1870. El Ateneo no sé dónde queda, no lo he podido encontrar, pero predata al San Carlos. Pero el San Carlos, gracias a Dios, todavía está ahí. Pero vamos a darle un poco de perspectiva histórica, porque tú te estás metiendo en todas las aguas. Sí, pues eso te lo dejo a ti. Tú tienes el timonel aquí. Okay. El timonel, contigo hay que estar, ya tú sabes, pendiente. Pero no, si uno mira el esfuerzo libertador de la historia de Cuba, hay dos grandes esfuerzos. La guerra del 68, después hubo una pequeña, la guerra chiquita, y después del 95. Estamos hablando ahora de la presencia cubana en la Florida y de la presencia de la Florida en Cuba. Para la guerra del 68, que fue la guerra en realidad que se peleó en el oriente de Cuba, más que nada, en la parte de oriente de Camagüey, en verdad la fuerza que estaba detrás del ideal independentista fue más que nada la clase media y alta criolla. Fue hasta cierto punto una rebelión, no voy a decir aristocrática, pero de unas raíces sumamente, bastante refinadas, eran abogados, eran dueños de tierras, etcétera. Latifundistas, tenían esclavos, pero a pesar de eso estaban por la libertad de Cuba, vaya. Pero la Segunda Guerra, que es la de Martí, el 95, se va a pelear de una manera diferente y en realidad el ímpetu que le va a dar Martí es un ímpetu que él va a recoger a la Florida, y de eso tú vas a hablar, pero que es muchísimo más democrática. Lo que van a estar sufragando esa guerra no van a ser los grandes ricos latifundistas como Aguilera, Figueredo, no, van a ser los tabaqueros cubanos, que con un gran despego le dieron a esta nueva revolución prácticamente el 20% de sus entradas, y le tienen que haber afectado el carácter de esa revolución. Pero hay tantos temas que vamos a no, en primer lugar me gustaría hablar, o que tú hablaras de los tabaqueros, que estabas hablando de eso, del lector, el efecto que tuvieron en la llegada de Martí, por qué Martí viene a la Florida, por qué Martí, que había estado ya tantos años en Nueva York, viene a buscar su energía en la Florida, ¿verdad? Bueno, es una buena pregunta. Déjame decirte que me parece, yo no soy historiador, no me gusta dar opiniones, hay muchos narradores, pero la guerra de los 10 años desgastó la aristocracia criolla. No, completamente. Porque Francisco Vicente Aguilera, tengo entendido que murió homeless en Nueva York. Exactamente. ¿Ok? Así que, y Carlos Manuel de Céspedes murió en la Sierra Maestra, etcétera. Martí viene a Ybor City invitado por el presidente del club, Ignacio Agramonte, un señor que se llama Carbonell. Martí nunca había estado ni en Cayo Hueso ni en Tampa. Y hay gente que dice que él no se había preocupado de eso ni se había dado cuenta del potencial que tenían estas dos comunidades. También hay que darse cuenta que el crecimiento que dieron estas comunidades fue enorme. Por lo que yo veo
y leo. El otro día estaba leyendo mañana, tratando de prepararme un poco y coincide antes de la avenida de Martí para acá que Carmen se lleva al hijo de él sin él saberlo, se lo lleva de Nueva York para Cuba. Supuestamente eso no fue del agrado de él. De tal hecho fue que renunció, porque era presidente de los escritores hispanoamericanos en Nueva York, renunció del trabajo que él tenía como representando Uruguay y Paraguay aquí. Y me dio la impresión como que si él estaba capa caída en aquel entonces. Y coincide que recibe la invitación de este señor de ir a Ybor City por el 20 aniversario del fusilamiento de los 8 estudiantes. Y eso tiene muchas raíces en toda la Florida. Ojalá que pudiésemos tocarla toda. Pero bueno, él llega a Tampa el 26 el 25 casi a las 12. El 26 va al Liceo Cubano y da el discurso con todos y para el bien de todos. Y empieza ese discurso: para Cuba que sufre. Mi primera palabra. Y al otro día da el discurso de los Pinos Nuevos. Y los Pinos Nuevos, él se inspira en la campiña de la Florida, porque baja por el tren y ve en la campiña floridana unos pinos caídos, pero al lado unos pinos nuevos naciendo. Y esa es la inspiración, y con eso él le rinde tributo al fusilamiento de los 8 estudiantes. Yo no sé lo que pasó en esos 2 días, pero de ahí él salió con Carbonell, con Ramón Rivera, con Fernando Figueredo y otros patriotas. En aquel entonces había como 60, 80 clubes patrióticos en esa área. No, hablamos de que aquí hay muchos grupitos, pero en aquella época eso surtió, porque tú tenías 10, 15 gente trabajando en una cosa específica y eso mantuvo la cultura, mantuvo las tradiciones, y era una manera de recaudar fondos. De hecho, Fernando Figueredo, que era el delegado del Partido Revolucionario Cubano en toda esa área, y West Tampa, él estimó que todos los meses se recogían $50,000 de los tabaqueros en esa área, porque los tabaqueros decidieron dar un día por semana todo su sueldo para la causa. Ok. Yo creo que merece la pena hacer énfasis en lo que tú estás diciendo. En primer lugar, aclarar que la revolución de 1868, la guerra de los 10 años, volver a repetirlo, tuvo como próceres a gente de la clase media y la clase media alta cubana, que entregaron sus vidas y sus fortunas. Los Palacios, familia mía por parte de mi abuela, lo mismo, quedaron pobres. En esa causa viene después un periodo, en el 68 se firma la paz de San Juan. José Martí ya está en el 78. En 78. José Martí ya está en camino al exilio en los Estados Unidos. Va a permanecer aquí por alrededor de 15 años y van a ocupar distintas posiciones para ganarse meramente la vida. Periodista, ensayista, más que nada representando a distintas repúblicas latinoamericanas, ¿verdad? Como cónsul, como diplomático, etcétera. Un hombre muy versátil y que luchando por el ideal de Cuba, empapándose como nadie de la realidad del siglo XIX, llegando a tener amistad con hacer observaciones sobre Carlos Marx, escribir sobre este hombre, Charles Darwin, un hombre de una amplitud mental increíble y muy imbuido de las ideas democráticas. Martí consideraba que para entender la democracia había que leer a Martín Lutero, que es una cosa bastante interesante y provocativa. Un hombre de grandes
avenida de conocimiento. Pero, como tú bien dices, tenía una vida privada difícil porque era difícil estar casada con Martí. Su mujer, que era una camagüeyana de una familia ilustre y bastante adinerada, viene con el hijo de ellos y se va. Tiene que haber estado él bastante desamparado o abandonado. Y se le presenta esta oportunidad. Pero esta oportunidad se le presenta con un grupo que nosotros no le habíamos dado gran importancia, los tabaqueros. Los tabaqueros en la historia de Cuba tenían hasta cierto punto cierta importancia histórica, porque fueron los tabaqueros, los tabacaleros, los cultivadores del tabaco, que por primera vez se sublevaron en contra de los españoles, 100 y pico de años antes. Hay que notar que muchos de los tabacaleros eran de origen isleño, de las Islas Canarias, y que las Islas Canarias fueron conquistadas por España en el siglo XV, en el mismo siglo que España descubre la América y expulsa a los moros y todo ese tipo de cosas. Y ellos consideran a los isleños, a los peninsulares le llamaban los godos. ¿No? Ya empieza, pudiéramos usar una palabra fuerte, vaya, no se sentían muy cómodos. No se sintieron cómodos con el monopolio terrible que tenía España y se sublevaron. Pero bueno, eso queda ahí. Pero estamos hablando de los tabaqueros, los que fabrican el tabaco. Y tú estás diciendo que son el sustento de las ideas revolucionarias y democráticas. Qué interesante. Unos obreros de factoría. Pero, explícales a nuestro televidente quién era el lector. Porque estos no son unos obreros de tabaquería, estos son unos obreros de tabaquería cultos. Cuidado. Bueno, cada fábrica de tabacalero tenía un presidente, un tesorero y un secretario de la lectura. Nada más que ahí. El rol de esos tres individuos era preparar las elecciones para que los obreros eligiesen al lector y eligiesen los temas del lector. Escuchen eso. ¿Ok? Eso, y le pagaban al lector los obreros, no los dueños. Ellos daban cierta cantidad para que se le pagase. Y el lector era una de las posiciones mejor pagadas. Y yo he leído que le pagaban $75 a la semana. En aquel tiempo me imagino que era buena plata. Gran parte de la gente que se resaltaron en Cayo Hueso y en Tampa eran lectores en algún momento. Básicamente el lector lo que hacía era 2 horas por la mañana leía el periódico, o los periódicos cubanos, los periodiquitos cubanos, periódicos españoles, almorzaban, dicen los tampeños que ahí empieza el sándwich cubano, pero bueno, eso es otro tema para otro día. Y entonces por la tarde leían una novela, leían a Dumas, a Dickens. El tabacalero, si no sabía leer ni escribir, era muy culto, porque nada más que estar oyendo al lector era una esponja de información. Estaba al día en la política nacional, local e internacional, y también él tenía cultura general de Mark Twain, de Robespierre, de quien fuese. De Napoleón Bonaparte, de la influencia de la Revolución Francesa. Don Quijote, Los Miserables, Uncle Tom's Cabin, El Conde de Montecristo. Oye, por otro lado, oían a Dickens, a Cervantes, a Zola, a Gautier, Prokopkin, Mars. Ahí no había, no quitaban. Una amplitud muy grande. Sí, ahí se leía. El idioma del lector era en español. En Ybor City llegan los cubanos, llegan los españoles, después llegan los italianos, mayormente sicilianos, y de ahí sale Oreste Ferrara, que es otro, y después llegan los alemanes y se mezclan ahí, pero el idioma de
del lector era español. Y muchas veces, me imagino que algunos no cubanos no quisieran aportar para la contribución a Martí, pero yo he leído mucho de que en eso todo el mundo, la mayoría de la gente, aunque no fuesen cubanos, apoyaban a la causa, porque el mismo Martínez Ibor, que era de Valencia, él tenía una factoría en Cuba, pero él vino corriendo para Cayo Hueso porque una vez lo fueron a buscar los voluntarios españoles, porque se había oído que él era simpatizante a los independentistas. Lo fueron a buscar, él se enteró, entonces se largó y estableció en Cayo Hueso. Y después de ahí cogió y le dieron una oferta y vino para Ybor City. Sí, hay que ver que España, estamos hablando del siglo XIX. El siglo XIX español es terrible. España pierde todo su imperio. Es el único país imperialista del mundo que cuando pierde el imperio está más pobre que antes de tenerlo. O sea, un imperio muy mal manejado, muy mal manejado. Entonces te cuenta que la revolución industrial está teniendo lugar en todo lo que es el centro en parte de Francia, en Inglaterra, en Bélgica y en Alemania. Y España ni se da por enterada. Más bien una política represiva muy grande, bueno, un desastre. Y muchos de los españoles que llegaban a Cuba, que se ha quedado como única colonia de España y por lo tanto predilecta para la inmigración española del siglo XIX, se quedan en Cuba, con ideas de todo tipo. Porque tú estás hablando de Martínez Ibor, que es el que funda Ybor City, ¿no? Un hombre, bueno, mi bisabuelo, Domingo Capote, era vasco, estudiaba medicina y sin embargo estaba contra España y lo expulsaron de Cuba, no lo dejaron acabar, se fue con su mujer a dar a luz en Brooklyn porque estaban en contra. O sea, no todo, casi en el ambiente de España ya se veía la necesidad de cambio. España acababa de ser invadida por Napoleón, que le dio una constitución completamente liberal. Después cayó en manos de Fernando VII, el deseado, que fue vaya, todas esas cosas están andando. El que mandó a matar a Varela en Nueva York. Fernando VII, no me sorprende. Y tuvo una hija que se llamaba Isabel II, un verdadero desastre. Pero ya que te tiré eso, Sí. déjame, yo no sé lo que pasó en Nueva York, pero dice que Varela se reunió con el supuesto asesino and he talked him out of it. Yo no sé lo que hizo. También había una guardia de irlandeses, porque Varela fue el Martin Luther King de los irlandeses en Nueva York. Pero eso es otra historia que nos enorgullece a los cubanos y deberíamos de conocerla. Y similarmente en Ybor City, dos individuos tratan de envenenar a Martí. Oye. Martí cuando toma el vino se da cuenta que está malo y lo bota. Entonces Martí no dice nada, pero lo recoge el matrimonio afrocubano. ¿Con quién se estaba quedando Martí? Que de ahí en adelante se quedó todo el tiempo. Y él le dijo a la gente, Martí le dijo, no digan nada. Se sabe en la historia que a él lo envenenaron porque él después escribió una carta creo que era Serafín Sánchez, dándole la explicación de que lo habían tratado de envenenar y que apenas podía escribir. Porque se dice que en la ventana de la carta de este matrimonio se oía la pluma de Martí Scratch escribir sobre los papeles que él estaba, y muchas veces había gente ahí que es como una guardia de honor por si acaso. Pero Martí llama a esos dos que trataron de envenenarlo. Yo no sé lo que él hizo, pero he talked them out of it. Los dos fueron a luchar a la manigua y uno se sabe que falleció en la guerra. Qué buena historia. Es increíble la cantidad de data que tú tienes relacionada con la presencia de Martí y de Cuba aquí en la Florida y el impacto que ellos van a tener en la historia de Cuba. La verdad es que es impresionante.
Me gustaría que profundizaras un poquito con respecto ya que estás de descubridor de data. Eso fue porque tú me dijiste que Pues, pues, buscase. Me has metido en un pero lío. yo soy una fregona infatiable, además. Sí. Además, a mí se me ocurre averiguar cosas que a nadie le interesan, pero a mí sí. Ven acá. Tengo un gran interés en saber el rol de las mujeres en esta época, en esa época de Martí de preparar la segunda revolución, la verdaderamente independentista. Yo tengo idea de que las mujeres en el exilio lo ayudaron enormemente. ¿Tú tienes data sobre eso? Sí, yo tengo data sobre eso. Déjame empezar por números, porque los números hablan más que cualquier otra cosa. En aquel tiempo se narran que había 80 clubs femeninos. Otra fuente dice que habían 75 clubes, de los cuales 15 tenían nombres de mujeres. El resto eran honrando a hombres que habían caído en la manigua. En 1898, el 40% de la membresía del PRC era femenino. Déjame señalar una cosa. Sí. Tú estás hablando de un grupo femenino que deben haber tenido ideas feministas bastante avanzadas. Ya el feminismo, acuérdate que el feminismo coge sus raíces en la Gran Bretaña a fines del siglo XIX. Y si esta gente estaban leyendo a Dickens, a Carlos Marx, etcétera, algo de eso habrán sabido. Pero lo más importante para mí, estas son mujeres que se ganan la vida. Estas son mujeres asalariadas que aunque el salario de ellas no fuera igual que el del hombre, porque ya sabemos que eso es así, ganaban lo suficiente, dueñas de su propio peculio, y que abrazan las cosas independentistas porque apoyaron a Martí, ¿de qué manera? ¿Verdad? Y eso es una cosa que se debe de señalar en Cuba. ¿Por qué? Porque la mujer cubana tuvo un rol bastante protagonista en las revoluciones de Cuba. Durante la asamblea de Weimar hay la anécdota terrible Sí. de la mujer del general que pide que se ponga en la asamblea de la Constitución el voto a la mujer. No se lo dan, se lo dan a los esclavos negros, que los hacen libres y ciudadanos, como aquel que dice, y se lo dan a aquellos asiáticos que hayan luchado en la guerra de independencia. Esa fue Ana Betancourt de Mora. Exactamente. Es increíble. Vaya, otra mujer de la época de ella, pero estas ya son mujeres de otra clase. Estaba Emilia Casanova de Villaverde, casada con Cirilo Villaverde. En Ybor City habían fábricas que eran mujeres nada más, porque la sección de despalillar, eso mismo, despalillar, las despalilladoras, casi eran mujeres. Y la misma Pedroso era parte de una unión, un grupo que eran obreras. Y hay una cita de que hubo una huelga y ellas se reunieron y hicieron sus propias decisiones. Así que el tabaco le dio a la mujer una igualdad de paga, aunque le pagaban menos, ese era un trabajo que pagaban menos, pero de todas maneras pagaban mejor que si estabas en otras partes de la Florida o de los Estados Unidos. Si eras negro te pagaban igual que un blanco. Y por eso los italianos y los rumanos y los búlgaros, los sicilios fueron porque el pago era producción. Era dependiendo de cuántos cigarros tú enrollabas. Y nada más que vaya, yo me puse a sacar y puse a hacer una lista de todos los clubes femeninos que yo me pude tropezar. Y yo hice 2 páginas. Desde Europa, Latinoamérica, el Caribe, los Estados Unidos, no Florida, la Florida, y había hasta sección juvenil de niñas. Había un club en Tampa que la presidencia era de 3 hermanas, María, Isabel y Emilia. No sé el apellido, pero muy interesante. ¿Qué hacían esas niñas? No sé, pero
me imagino que podían embotellar medicina o preparar cosas para suplir los hospitales en la Manigua, o muchas veces traían a los heridos a Tampa o a Cayo Beso en barcos que iban clandestinamente a Cuba. De hecho, la Pedroso fundó una sociedad de mujeres de socorro y ellas atendían a los heridos de la eso. Bueno, esto explica por qué en Cuba el movimiento feminista fue tan fuerte y vaya, fue tan productivo. Yo no creo que se le da el suficiente mérito a las mujeres que crearon el liceo. Sí. Oye, que en cuestiones de alta cultura no hay ninguna institución que haya apoyado tanto la alta cultura en Cuba como lo fue el liceo. A la pintura cubana, al literato cubano. En cuestiones de música ellos estuvieron detrás del auditorio. O sea que las mujeres en Cuba estaban muy bien organizadas hasta que llegaron el grupo de sátrapas estos, ¿verdad? Y reclamando sus derechos que se lo merecían. Y Cuba es uno de los países que le da el voto a la mujer en los años 1930 y pico, y la mujer ya estaba escalando las posiciones políticas del poder. Bueno, yo creo que eso lo hemos cubierto bastante bien. ¿Qué más tú quieres decir de la presencia de Cuba en la Florida? Bueno, yo quisiera hacer énfasis a la teleaudiencia de que hoy en día ustedes pueden ir por la Florida, pueden ir a Cayo Hueso, pueden ir a visitar el San Carlos, se pueden, si les gusta, hacerse miembros de San Carlos, porque el San Carlos se rescató en 1992, hubo la reapertura a los 100 años en enero 4, creo que 1992. Pueden ir a Tampa, a Ybor City, hay un grupo de muchachos y muchachas que están comprometidas a revitalizar el círculo cubano de Ybor City. También está la Unión Martí Maceo, que son de descendientes afrocubanos. Dicho sea de paso, que me gustó mucho leyendo esto, fue que en el 99 se cumplió 100 años de la fundación del Club Nacional Cubano, que es la fuente de esos dos clubes. Esos dos clubes tuvieron que separarse en los 1900 por los Jim Crow Laws, que no permitían que los negros y los blancos se mezclaran. En Ybor City les fue muy fácil enforzar eso porque Ybor City fue incorporada a Tampa en 1887, 2 años que Ybor City empezó a... En West Tampa le costó más trabajo. En West Tampa le costó más trabajo porque el primer alcalde de West Tampa era Fernando Figueredo y ahí existió el Céspedes Hall, que es un edificio enorme, y ahí, como en todas estas sociedades mutuas, había una escuelita cubana que era bilingüe y era integrada. Ellos tuvieron una peleita, perdieron la pelea y el School System de Hillsborough compró, y al comprar la escuela, pues la segregó. En Cayo Hueso, sin embargo, no, yo no veo eso. El San Carlos, tú todavía ves fotos en que tú ves las clases integradas, una negrita aquí, un negrito aquí, y yo creo que es debido a que el cubano de Cayo Hueso estaba metido dentro del sistema, no estaba conectado por ferrocarril ni por carretera, la única forma era por barco de Tampa a La Habana, y controlaban mucho de los alguaciles y de los justices of the peace y de las cortes. El efecto de Jim Crow no veo que tuvo tanto efecto en Cayo Hueso, y la única idea que puedo pensar es esa. Cuando él habla de Jim Crow, para aquellos hispanos que no saben quién es, eso es la frase que se utiliza para las leyes que se crearon particularmente en el sur de los Estados Unidos para no permitir que los negros
a pesar de que ya eran libres, pudieran votar y pudieran aspirar a posiciones políticas. Pues, es interesante esto es interesante porque está ocurriendo en una época que Cuba recibe esa infusión del exilio, que era dinero y personas que fueron a luchar en la campo de batalla, trabajadores, okay, mujeres. Tiene que haber tenido unas ideas bastante libertarias. Bastante. Al mismo tiempo, Cuba es ocupada por las tropas norteamericanas y mandan a dos interventores y que tenían unas ideas muy diferentes a las que tenían estos cubanos libertarios. Yo no sé si ustedes saben que cuando se crea la Asamblea Constituyente de la Constitución de 1902 con el interventor americano, arriba los cubanos pasaron leyes por las que no había segregación en las escuelas públicas. Y el Leonardo Wood, que era el interventor americano, insistió en que había que incluir unas leyes segregando a los muchachos. Y en dos ocasiones, no estoy completamente segura, la Asamblea se reunió y votó en contra de la segregación. Por lo tanto, los cubanos tenían escuelas integradas desde el principio de la República. Y yo vuelvo a ese discurso de Martí el 26 de noviembre de 1891, con todos y para el bien de todos. Yo creo que todo el mundo debería de leerse eso, sí, porque eso plasma la doctrina martiana. No, y después más que negro, más que blanco, cubano. Martí crea una filosofía cubana que integraba a todos los grupos, él reunía, absorbiéndolos a todos. Y no predicaba el odio al español. Contra el español tampoco. Tampoco. Gran admirador de España. El que se lee la bailarina española sabe, para Aragón en España tengo yo en mi corazón, por favor. Un hombre que eso es algo que Dios quiera que la intervención de los Castros en la historia de Cuba no dejen abandonar esa vía, ¿no? Integrándolos a todos. Por todos, con todos y para el bien de todos. Eso que estábamos señalando el otro día, el hecho de que Martín manda la orden de la sublevación del 24 de febrero en un tabaco muy simbólico y se la da nada más y nada menos que a un negro. Juan Gualberto Gómez, su gran amigo. Sí, estudiantes de Derecho. Okay. Y trabaja en el mismo bufete. Exactamente. Y sin embargo, eso lo hizo Martí con toda intención. Gonzalo de Quesada trae la orden de Nueva York a Ybor City. En Ybor City se reúne con Figueredo y los hermanos O'Halloran, que son irlandeses hispanos. Eso es otra historia de la influencia de los irlandeses que votó Cromwell de Irlanda. Van a West Tampa, a la industria de O'Halloran, se reúnen secretamente la mayoría del Consejo del Partido Revolucionario Cubano y dicen algunas fuentes que el que se le ocurrió meterlo en el cigarro fue a Figueredo. Pues y entonces uno de los hermanos, él mismo hizo 5 cigarros. 4 era para regalar en la aduana de La Habana. Y el quinto era el que llevaba el mensaje. Y entonces Gonzalo de Quesada siguió para Cayo Hueso, ahí se la dieron a otra persona que fue a La Habana y se lo llevó a Juan Gualberto Gómez. Entonces se reúne el consejo y deciden el levantamiento para el 24 de febrero, el grito de baile. Que lo cogen a él enseguida, a Juan Gualberto Gómez lo cogen y lo mandan para una isla cerca del África. Suerte que no lo fusilaron porque al que estaba encargado con él lo fusilaron. Una historia tristísima porque él tenía una novia que se fue a Manigua con él. Lo cogieron enseguida y lo tuvieron 21 meses a los dos en un calabozo. Uno aquí y la otra que por lo menos se podían agarrar de las manos. Después de 21 meses los dejaron casarse por la Iglesia Católica y esa misma noche lo fusilaron. Increíble. Vaya.
Tú sabes que... Heavy duty. So, you want to talk about romance. Pero bueno, volviendo a lo que yo quería, si quería decir algo, en Ybor City tienen el ciclo cubano, la unión. En 1999 se cumplió el centenario del Club Nacional Cubano. Las dos instituciones celebraron el centenario juntas. A mí me pareció que eso fue algo bien bonito. También tiene el Centro Español, estaba compuesto de gallegos y de asturianos. Fue el primer club. Martínez Ybor le donó en 1886 una fábrica que era de palillar. Esa le pusieron el Liceo Cubano y ahí fue donde Martí dio los dos discursos. Ignacio Aya en el 1891 le da un terreno y una fábrica a los españoles y se crea el Centro Español. Yo pensé que esa gente estaba asociada con el Centro Gallego de La Habana, porque he leído un par de referencias, pero lo que me he tropezado que estaban más diseñados al casino español en La Habana. De ahí sale el club italiano, porque el club italiano lo fundan italianos y españoles, utilizando la misma estructura que el Centro Español. Básicamente tenían teatro, tenían salas de baile, tenían para jugar dominó, tenían para jugar brisca o brisco en italiano, tenían una cantina para los hombres y una sala para las mujeres. Llegaron a tener bowling alleys y gyms y todo ese tipo de cosas. Vamos a destacar, antes de acabar con este programa tan interesante, el rol que las mutualistas tuvieron en Cuba y aquí en el exilio, bueno, en Tampa y el Cayo Hueso. No es indudable que el regionalismo español es muy fuerte. No sé si ustedes saben que España es el país de Europa que tiene el mayor número de trajes típicos y de bailes típicos. Una riqueza folclórica increíble, ¿verdad? Cuba se va a favorecer de esa enjundio español más que nada durante el siglo XIX, porque los españoles que querían emigrar, tengan en cuenta que para 1825, ¿verdad?, ya todas las repúblicas de Hispanoamérica estaban libres, excepto la isla de Cuba y la de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que de toda Hispanoamérica, las áreas mucho más de influencia española son Puerto Rico y Cuba precisamente, y hasta cierto punto Santo Domingo también, ¿verdad? Cuba se favorece porque viene un gran número de españoles que no, deseando estar bajo el dominio español, pues escogen a Cuba en vez de haber escogido a México o a Panamá o donde fuera. Y vienen gran número de españoles, sobre todo del norte de España, de Cataluña, de los Países Vascos, muchos gallegos, muchos asturianos, etcétera, etcétera, con distintas ideologías y maneras de ver el mundo, pero bueno, y enriquecen hasta cierto punto, como va a ser la vertiente cultural que se está formando en Cuba, que es una cultura criolla, ¿verdad? Pero quedan favorecidos, ¿verdad?, la evolución cultural en Cuba y en Puerto Rico por la llegada de toda esa contingente de personas. Pero lo más interesante, vienen a Cuba muchos segundones. Gran parte de España, el hijo mayor es el que lo hereda todo. Entonces los muchachos varones que eran segundones, pues lo dedicaban generalmente a la iglesia, o lo metían en el ejército o venían para las Américas a buscarse una fortuna. Y muchos de ellos venían con bastante mayor preparación, no eran unos patanes cualquiera, ¿verdad? Y está teniendo lugar entonces, todo ese siglo XIX, una gran confluencia de vertientes culturales a Cuba. También ocurre, y lo repito para enfatizarlo,
que el siglo XIX es el siglo de Cuba, es donde en realidad uno encuentra las raíces de lo que llamamos la criollez, ¿no? El siglo XIX es el siglo de la revolución industrial en Alemania, sobre todo, en Inglaterra, y afortunadamente para nosotros viene la revolución haitiana, y Haití, que había sido la azucarera del mundo, pierde esa hegemonía, vienen gran cantidad de franceses a Cuba, se asientan en la parte oriental de Cuba primordialmente, y en menos de 50 años esa aristocracia criolla de La Habana trata de ocupar el espacio de Haití y lo logran. Y ese es el milagro de Cuba. Se enriquece Cuba enormemente, se convierte en la azucarera del mundo, en un punto de destino de muchos distintos grupos, y empiezan a venir gran cantidad de españoles de todas partes de España, y sobre todo empiezan a traerse gran cantidad de nigerianos, muchos africanos para trabajar el azúcar. Pónganse sitúen lo que hemos discutido hoy, o que has discutido tú, de Tampa y de la Florida, ¿verdad? En el contexto del siglo XIX. Ocurre toda esa transformación, ¿verdad? A fines del siglo XIX, que es un siglo tan dinámico para Cuba, ¿verdad? Y al mismo tiempo es un siglo tan dinámico para Europa en general. Y todo está llegando a la confluencia de todas esas vertientes culturales, y van a formar lo que nosotros le llamamos la criollez, ¿verdad? Que es el enjundio del ser cubano. Pues en ese contexto calculo que hubo bastante también influencia de parte del sur de la Florida, porque cuando se acabó la guerra contra España, muchos de los emigrados que se habían ido para Cayo Hueso y para Tampa regresaron a Cuba. ¿Cierto? Bueno, hubo un gran número, es más, en La Habana supuestamente hay un barrio Cayo Hueso, supuestamente lo fundaron gente que regresó de Cayo Hueso, pero hubo un regreso también, porque Cuba estaba desbaratada, no había fuentes de trabajo, la destrucción de la guerra fue grande, entonces regresaron muchos y ahí es donde se vuelve a reorganizar la cuestión del Club Nacional Cubano en los 1900 y termina con estos dos grupos que hay ahí, y West Tampa se revitaliza un poco más. Jorge, te tengo que dar las gracias por todo el conocimiento que has traído a la cuestión de la influencia de Cuba en la Florida y viceversa. Algunas cosas las conocía, otras no. Tengo que invitarte la próxima vez a hablar de Padre Varela, ¿verdad? Cuando tú quieras. Así que ya tú sabes. Y sobre todo por tu lealtad a luchar por la independencia y la democracia en Cuba. Te lo agradezco. Yo no, bueno, yo llevo 50 o 60 años en este trajín, es quien te lo va a contar, pero sí le puedo decir al público que han sido muy bien gastados estos 60 años, dando cursos de historia de Cuba, hablando de la historia cultural de Cuba, etcétera, porque he tenido como amistades las mejores gente del Dade County, las personas decentes. En eso se cuenta Jorge, su mujer Regina, que de Ñapa dice que tiene de China, no, nosotros mucho. Entonces a Tony, que es un puertorriqueño disfrazado de cubano, o cubano disfrazado de puertorriqueño, muchas gracias y Gracias a ti. espero su presencia en el próximo programa.